Continuamos con Notimundo a la Carta. El expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, llegó hasta la Asamblea Nacional para ser parte del juicio político en su contra, pero pasó de interpelado a interpelante en un discurso que frente a los asambleístas resultó desafiante, resultó también en acusaciones y un desafío a la justicia. Al final, la Revolución Ciudadana lo salvó. La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Para abordar este y otros temas, estamos ya en contacto con el asambleísta Pedro Velasco, asambleísta por Avanza. El escenario que vimos ayer en la Asamblea Nacional, donde Wilman Terán se dedicó, en medio de su histriónica presentación, a desafiar a la justicia, también a acusar a varios actores de la justicia y hablar muy poco de lo que tenía que ver con su juicio político. ¿Cuál es la interpretación que tiene y que da a la presentación de Wilman Terán, asambleísta Velasco? Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Buenas tardes, Fausto. El CAL tiene parte de responsabilidad en ello, porque de acuerdo a lo que fue en el artículo 84, inciso final de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se podía autorizar la participación telemática desde la cárcel La Roca del expresidente del Consejo de la Judicatura. Sin embargo, el escenario que se pretendía montar, y que en efecto así se lo hizo, era un acuerdo para traerlo a que no se defienda del juicio político, no argumente o no presente sus pruebas de descargo, sino al contrario. El objetivo era descalificar a la Fiscalía, lanzar epítetos en contra del mismo interpelante. Hacia eso estaba orientado. Y todo esto prácticamente se dio cumplimiento al pie de la letra, tal cual estaba en el libreto. Fue momentos de vergüenza, porque miramos cómo es la personalidad de este señor, y usted bien lo dice, y el país lo conoce, una personalidad histriónica, que no sabemos algo predecible, o sabemos qué mismo es lo que pretende decir. Disvariante a ratos también. Como el más ilustrado, el calificarse como el más capaz, el ilustrarse como el predilecto para dirigir los destinos de la función comparándose judicial, con Cristo. Pero los hechos dicen lo contrario. Sí, le escuchamos, asambleísta. Le decía que justamente los hechos dicen totalmente lo contrario. No dicen de una personalidad sobria, de un funcionario que haga honor a la alta magistratura de dirigir el órgano de gobierno control disciplinario. Y el incumplimiento de funciones del que se fue acusado tenía de sobra causales como para demostrarlo. Él nunca hizo una evaluación de jueces, se prorrogó a jueces que actualmente están en funciones de la Corte Nacional de Justicia, nunca se hizo una evaluación a notarios. Es decir, hay un incumplimiento reiterado, y a esto se suma, cierto es que no tiene relación directa, pero se suman los procesos penales que están manejándose en la Fiscalía. Pero hacia allá estaba orientado y dirigido sus ataques directamente, porque más que defenderse del juicio político, lo hizo como que estuviese en una audiencia en materia penal. Toda una puesta en escena por parte de la Revolución Ciudadana para que la propia Revolución Ciudadana se encargue de salvarlo, de garantizar la impunidad, al menos en cuanto al juicio político tiene que ver, porque en el ámbito penal evidentemente hay varios elementos que van configurando ciertos casos de corrupción en contra de Wilman Terán. Pero ¿cómo interpretar esto que se viene? Es parte del libreto también a propósito de lo ocurrido en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, con la designación del nuevo titular de la Judicatura y varios hechos que tienen relación. Los resultados que se dieron ayer eran ya predecibles. No había que tener la bolita de cristal para definir cómo iba a ser la votación, porque si usted hace un símil de lo que pasó en días anteriores cuando se resolvió sobre la recomendación que hacía la Comisión de Fiscalización y Control Político del archivo, se encontró con 89 votos que votaron para que continúe el juicio, y los demás votos eran prácticamente la negativa a ello. Y ayer se volvió a repetir, a diferencia de que no asistió un asambleísta de quienes votó en primera instancia, se tuvo 88 votos por la censura y 43 votos por la abstención. Es decir, esto ya se lo veía venir y fue cocinado desde hace algún tiempo atrás.
Lo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, lastimosamente, es un cáncer que viene cada vez regándose en el país, porque no sabemos en quién mismo confiar. Ingresa a un consejo, las autoridades son destituidas, son acusadas de actos de corrupción, entre los mismos vocales, entre ellos se acusan, se nombra a una representante del Consejo de la Judicatura y inmediatamente ni siquiera se le permite posesionar, se reconsidera, se la saca nuevamente de esa designación. Pero aquí también hay que encontrar responsables. ¿Y quién responde de la designación del presidente del Consejo de la Judicatura? Esta es una terna que viene de la Corte Nacional de Justicia. Ahí tiene que filtrarse primeramente. Si hablan de que son transparentes, que hay una ética total, que hay una probidad, debe demostrarse eso. Y para que venga acá la Asamblea, porque la Asamblea no tiene esa facultad de discernir, sino posesionar. Y eso es lo grave que pasa y lo que seguirá pasando en nuestro país mientras tengamos influencias políticas en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Pero no es la Corte Nacional de Justicia, y me refiero en este caso concretamente a su presidente, José Swing, quien envió esta terna, independientemente de los nombres que estaban, que fueron incluso cuestionados, el primero y el tercero en su momento. ¿No es parte también de este guión, de esta suerte de hoja de ruta en la cual vemos cómo se acomodan ciertas fichas? Ya vimos lo de ayer, pero ya vimos lo de la semana pasada en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, todo lo que ha ocurrido de a poco con estas designaciones, con estas abstenciones, con estas reconsideraciones. Todo se va acomodando. No tenemos en quién confiar. Y nosotros partimos siempre, y creo que el pueblo ecuatoriano así lo hace, de la buena fe, de que quienes están en las instituciones deben responder a las demandas nacionales con un compromiso de respeto estricto a la ética y a la ley. Eso debería ser la norma de conducta de todos. Pero a renglón seguido se borra todo lo que se deposita esa confianza con las acciones y con las designaciones que se están dando. Teníamos mucha confianza de que la Corte Nacional tenga precisamente un equipo o personas de altísimo nivel, que sí los hay en la función judicial, que los hay en el país, para que puedan representar en esta función que es el Consejo de la Judicatura, pero no lo han hecho. Y si esta desacreditación que tiene lo seguimos manejando y vamos a mirar cuáles son los resultados de estos casi 6 meses que van a estar los vocales del Consejo de la Judicatura, no sé si tengan ya agendas preconcebidas, eso ya sería gravísimo, pero tenemos que estar pendientes a lo que vaya a pasar. Más allá de estar pendientes, asambleísta, y con esto termino esta parte de la entrevista, más allá de estar pendientes, hay, como decíamos hace un momento, hay una especie de guión que seguramente lo seguirán, y en estos pocos meses van a elegir jueces de la Corte Nacional de Justicia, nada más y nada menos que jueces de la Corte Nacional de Justicia, sobre quienes pesarán algunos procesos que están en curso de casos de corrupción de gobiernos anteriores, incluidos los propios casos de la Revolución Ciudadana y los de Guillermo Lasso, de Lenín Moreno. Es decir, esto preocupa aún más porque esta designación ya comienza a tener ciertos cuestionamientos. Vamos a dar seguimiento, pero hay funcionarios que tienen ya incremento de puntos, aparentemente injustificado. ¿Esperamos algo? ¿Tenemos alguna esperanza de un concurso medianamente transparente? Mientras las asignaciones recaigan en personas que tienen un origen político o politiquero, diría yo, desde el Consejo de Participación Ciudadana la confianza se ha perdido y la credibilidad totalmente. Porque sí, se van a renovar los miembros de la Corte Nacional de Justicia, se tienen que delegar y designar jueces, pero ¿quién nos garantiza que ellos también no vengan ya con recomendaciones precocinadas, preconcebidas, a cumplir precisamente lo que ayer se vio en la Asamblea? Y eso preocupa muchísimo porque hay casos gravísimos, el tema de metástasis, caso Purga, Plaga. No se vaya a pensar en una revisión de sentencias ejecutoriadas a pretexto de decir que se han violado derechos, garantías, el debido proceso. Todo ello puede pasar, así es que no tenemos confianza y nadie está ahorita con la garantía y la seguridad de que esta alicaída Administración de Justicia pueda recobrar la justicia, la confianza en estos meses, sino al contrario, sigue desacreditándose y descalificándose.
Asambleísta, y con esto cierro muy corta, por favor, la respuesta, se nos está yendo el tiempo, pero se ha presentado el proyecto de ley de desarrollo fronterizo. Entre otros temas relacionados a esta ley es la búsqueda de créditos productivos y un poco de ciertos tratos preferenciales para un sector además deprimido. Nos cuenta un poco cierto detalle. Sí, usted conoce y el país sabe que tenemos una ley de desarrollo fronterizo desde el año 2018 que no ha servido absolutamente para nada. Una ley que era solamente enunciados, tenía muchas expectativas. Casualmente el turismo ha decaído. En la realidad. Hoy necesitamos una ley que vaya a solucionar los problemas de la frontera que siempre han estado desatendidos. Se está planteando la creación de un Consejo de Planificación y Desarrollo que es clave, fundamental, para que articule acciones entre el gobierno central, los gobiernos seccionales, una Secretaría Técnica que priorice, diagnostique los proyectos de las zonas fronterizas, y no solamente para una zona fronteriza, hasta la zona norte, la zona sur, la Amazonía y la costa pacífica, es decir, es un proyecto integral. Aspiramos de que esto merezca la celeridad porque va a ser tratado en los próximos días, conozco, en la Comisión respectiva de Desarrollo Económico, y se reactive la economía de las zonas de frontera que usted también sabe que siempre han sido abandonadas. Zonas de frontera potencialmente las más productivas del país, pero históricamente postergadas. Asambleísta, nuevamente gracias por haber estado con nosotros. A usted gracias, Fausto. Una buena tarde. Ha sido Pedro Velasco, asambleísta por Avanza, hablando sobre el proyecto de reforma a la Ley de Desarrollo Fronterizo, como este último tema que habíamos tratado, además de la falta de votos para la censura a Wilman Terán. Ha hecho también su punto de vista respecto del escenario que vimos ayer en la Asamblea Nacional. Algo vergonzoso. Esto es Notimundo a la carta.